Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio de cómo desarrollar lo que es el formato nuevo, que es el FDC 124. Anteriormente se nombraba como el formato RDC 124, pero a través de la actualización de la política de calidad de las unidades tecnológicas de Santander cambia de R pasa a F, ¿sí? Este formato o esta plantilla que ustedes van a utilizar es una plantilla en la cual se le llama la propuesta de proyecto de grado, que tiene validez para todas las modalidades excepto para las prácticas empresariales, ¿sí? Que en unas universidades la llaman, no le llaman propuestas, sino le llaman anteproyecto o proyecto 1, depende de la institución universitaria. En el caso de las unidades, pues se les llama propuesta, es decir, qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se propone hacer de ese proyecto en la modalidad que corresponda, para al final ejecutar todas unas actividades y lograr el cumplimiento del objetivo, que es el título en el nivel de formación que esté, como tecnólogo o como tecnólogo. Entonces voy a compartir la pantalla donde va a salir el formato ya el actualizado, va a salir el FDC 124, ¿sí? Donde vamos a revisar y vamos a interactuar sobre ese formato para que tengamos ya una incidencia ya más clara sobre él, ¿sí? Ok, entonces voy a ampliar un poquito para tener ya más conocimiento sobre eso. Ok, ya sale ahí en pantalla, ya lo pueden ver, está ese formato. Entonces, como decía anteriormente, antes se llamaba el RDC, ahora es el FDC 124, que corresponde a la propuesta de proyecto de grado para proyecto de investigación, desarrollo tecnológico, monografía y emprendimiento. Vamos a dar unas indicaciones generales de lo que es el orden específico que tiene la plantilla o el formato y que se debe utilizar de acuerdo al desarrollo que se vaya haciendo del proyecto de grado en la diferente modalidad. Entonces vamos a empezar en su orden lógico. Aquí aparecen todo esto que está en tipo de letra gris o opaca, no sé cómo mencionarlo, es la explicación que tiene cada ítem. En este caso, el título, usted dice qué es lo que es el título, cómo se debe colocar, cómo se debe realizar un título específico para un tema. Eso se elimina y simplemente el estudiante escribiría el título, pero el tipo de letra, la recomendación es que lo cambie a una letra oscura para que se pueda evidenciar el nombre de ese título del proyecto que ustedes tienen. Igual en esta parte aparece la fecha, el día, el mes y el año. Se coloca, en el caso es la fecha final del proyecto cuando se vaya a presentar, o de la propuesta cuando se vaya a presentar al comité. Las recomendaciones cada quien, por ejemplo, yo utilizo que el estudiante cuando me envíe un avance, pues siempre va a colocar el día en que me envía el avance, el día, el mes y el año. Igual esto lo pasamos a color visible, ¿sí? El siguiente ítem, código de la propuesta. Bueno, aquí también está en color oscuro porque recordemos que esto que está acá es la explicación que trae el formato FDC 124. ¿Dónde consiguen esa asignación o ese código que da el comité? En el acta. El acta están publicadas, algunas, no todas están publicadas en el blog del programa y ahí consiguen la numeración de acuerdo a la fecha que ustedes haya hecho la inscripción, entonces pueden hacer y buscar el código que quieren. El siguiente ítem es la modalidad de trabajo de grado. Si es proyecto de investigación, pues se marca, igual desarrollo tecnológico. Si es de la parte de monografía, cada uno de sus diferencias como monografía teórica, análisis, de sistematización de experiencias y de emprendimiento, caso de estudio, planes, en fin. Siguiente el siguiente punto encontramos las dos facultades que tiene nuestra institución: Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías y la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales. Igual, si pertenecemos a Facultad de Ciencias Socioeconómicas, pues marcamos con una X. El grupo de investigación, de nuevo, acá dice indicar el grupo de investigación al que el trabajo de grado va a pertenecer. Entonces, todo esto lo borramos. Le vamos a escribir el nombre completo, en el caso de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y más aún para el programa de Administración de Empresas, es el grupo GITSE. Antes de, igual, acá como veíamos anteriormente, colocarlo en color visible, oscuro.
Antes de la sigla es importante escribir el nombre completo del grupo de investigación. Entonces entraríamos como grupo de investigación, ¿cierto? Grupo de investigación. Y seguiríamos escribiendo grupo de investigación en ciencias socioeconómicas y empresariales. ¿Sí? Seríamos completando ya la frase para terminar con la sigla pertinente a ese proceso. ¿Listo? Entonces, ahora miramos. Teniendo ya esta plantilla, viene el punto específico que es la de los estudiantes. ¿Sí? Identifican 1, 2 o 3 estudiantes. ¿Cuándo es máximo 3 estudiantes? Cuando el proyecto es de investigación o el proyecto se involucra a través del desarrollo tecnológico. Las demás modalidades solamente se aceptan 1, máximo 2. De nuevo, máximo 3, investigación y desarrollo tecnológico. Igual son los datos del estudiante. Estudiante 1, lo pasamos, en toda esta información se pasa en color visible, ¿sí? El color visible. Entonces se colocaría el nombre del estudiante, el correo electrónico. La recomendación es que el correo electrónico sea el correo institucional, la cédula y el teléfono al cual se pueda comunicar. Si hay 2, la misma función. Si hay 3, la misma función. Director, ¿cierto? El nombre completo del director en el cual fue asignado. El nombre completo, no las iniciales, no pedazos, sino el nombre completo del director para que quede registrado cuál es el director que el comité asignó dentro de la inscripción. Y al final, pues punto y se coloca su nivel de formación máximo. Si estamos en el caso mío, pues magíster, se coloca MG y el programa al cual pertenece. Ese programa al cual pertenece va de acuerdo a la formación que tiene el estudiante. Puede ser la tecnología, ¿cierto? Tecnología, o puede ser el nivel profesional universitario, que es administración de empresas. Y seguiría todo el esquema. Dependiendo nuevamente del programa al cual está cursando el estudiante, se colocaría. En este caso, el comité no asignó un codirector, puede ser que lo asigne en un momento, puede que no lo asigne o puede cambiar. ¿Cuándo puede ser codirector? Cuando los proyectos son conjuntos con otros programas. Por ejemplo, el programa de contaduría financiera con el programa de administración, donde sacan un proyecto en el cual involucran las dos competencias de formación administrativa y contable. Entonces, un estudiante de contabilidad, un estudiante de administración. Entonces, el director y codirector correspondería al de mayor peso de acuerdo al proyecto. Entonces, se inscribirían y el comité pues daría toda la información pertinente y el estudiante lo llenaría con base a según lo que tenga de acuerdo a su codirector o director. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Aquí encontramos una información que es la que se nota ya al final del desarrollo de la propuesta de FDS 124. ¿Por qué es al final? Porque es cuando ya definitivamente el estudiante pudo cumplir en el tiempo estimado, que el tiempo estimado es aproximadamente, exagerando, 15 días, pero esto se puede sacar en una semana muy bien cuando el estudiante empieza un desarrollo continuo, preciso, bajo la dirección de ese director o directora que se le ha asignado. Hace la consignación, descarga los valores pecuniarios a través de la plataforma de la institución y hacen el pago correspondiente a la entidad financiera donde le toca. Entonces, en ese formato de pago, de liquidación, son 263.000 algo, no recuerdo la cifra exacta, para este año 2020. En la parte derecha del formato van a encontrar específicamente así número LQ, que es una cifra de números, ¿sí?, que se deben colocar aquí, la entidad financiera a cual pagaba, el valor, los 263.000 más algo, fecha y día y año. También, como está en color oscuro, lo pasamos a color claro. ¿Qué pasa si son 2 o más estudiantes? Cada estudiante paga de forma individual. Entonces, la recomendación es que copien toda la información, ¿cierto? La copien toda la información y vuelven y la pegan en ese mismo formato y llenan los valores dependiendo si son 2, si son 1 o si son 3 estudiantes los que están conformando. ¿Listo? Esa es la parte primaria del formato FDC 124 para cualquiera de estas modalidades de investigación, desarrollo tecnológico, monografía o emprendimiento. ¿Listo?
Entonces, ahora empezamos la parte ya de profundización de esa formulación o propuesta de trabajo que el estudiante va a hacer. Tenemos primera parte el contenido de la propuesta. Ese contenido de la propuesta que tiene, la primera parte, descripción del problema. Voy a colocarlo en letra oscura para que se pueda ver qué es la explicación que trae de este ítem. Y lo vamos a leer muy puntual dentro de algunos apartes que es importante. Entonces dice, describir claramente en máximo 20 líneas cuál es la problemática a resolver. Esta problemática debe estar articulada en el banco de ideas de proyectos de investigación. Puede que sí, puede que su proyecto esté en un banco de proyectos o puede que no esté, eso dependiendo del tiempo en que se hubo la inscripción. Entonces, acá hay algo importante, como todo lo que está en este formato, dice la problemática debe describir de manera general la situación problemática o caso que desea solucionar con su trabajo de grado. En otras palabras, ¿cómo es el desarrollo de esto? Es algo muy sucinto, muy corto, 20 líneas. Si contamos acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 líneas más y terminaría la descripción del problema. Mi recomendación es que esa descripción del problema empiece con una base teórica. Por ejemplo, entonces voy a hacer el tema de responsabilidad social y empresarial sobre una empresa o sobre un sector. Entonces, como es de responsabilidad social y empresarial, ese es mi título, por ejemplo, análisis de la responsabilidad social y empresarial en la empresa o en el sector tal. Entonces, la recomendación para iniciar la descripción del problema es a través de la parte teórica, ¿sí? Dan una información, la responsabilidad social y empresarial es una técnica administrativa o es una estrategia de administración que permite a la compañía tal cosa. ¿De dónde salió esa información? Citan al autor en norma APA. La citación de los autores debe estar máximo 5 años, es decir, desde el 2016, 17, 18, 19 y 20. Tras 2015 ya se considera una desactualización de esa citación, de ese autor. No van a buscar, queda totalmente prohibido páginas web, blog, la muy famosa Wikipedia, más famosa aún que todavía algunos la utilizan y que realmente eso no es pertinente, del Rincón del Vago y otra cantidad de cosas que no tienen coherencia para un proyecto que va a optar un título universitario, sea en el nivel de tecnología o sea en el nivel universitario. Recomendaciones, las básicas, más básicas de buscadores o link de trabajos de investigación. La más común que está dentro de la academia es el Google Académico. Si en Google Académico consiguen infinidad de autores referentes a los temas de investigación. Otra que también es importante, que es una española de la Universidad de La Rioja, dialnet.es. La plataforma de Cielo, que es la plataforma de revistas, ahí también puede conseguir, o se meten a mismo Google y buscan buscadores de revistas de investigación y ahí les va a aparecer una cantidad de diferentes idiomas, español, inglés, portugués, en fin, y donde pueden encontrar información referente al tema que ustedes indican. Listo. Nuevamente, entonces tenemos la parte inicial que sería la teoría, cita el autor. Punto final. Vamos a suponer que esto acá es el autor. Punto final. ¿Sí? Punto final. Empiezo un nuevo otro párrafo. 2 puntos para utilizar el párrafo en el otro. Es importante utilizar conectores lingüísticos. ¿Qué es un conector lingüístico? Es la expresión que me va a permitir a mí, como lector, unir lo que está en la parte anterior al párrafo que se inicia. Entonces, debemos tener muy en cuenta eso. ¿Cuáles conectores lingüísticos? Por ejemplo, tal como, así como, de esta forma, son conectores lingüísticos. Me hago entender con este ejemplo simple. Estamos hablando, por ejemplo, sobre una receta de cocina. Y en la receta de cocina estamos nombrando, por ejemplo, la materia prima que se necesita para preparar ese platillo. Entonces tenemos papas, que tenemos parte de un arroz, que tenemos una proteína, en fin, el listado. Y vamos a suponer que eso es referencia a la parte teórica. Muy bien. Si yo planteo y hago un listado en el primer párrafo, papa, proteína, carne, no sé qué cosas, arroz, en fin, y después en el siguiente párrafo, punto final, el siguiente párrafo dijo, la olla es un instrumento, no sé qué más cosas.
Entonces, el lector que está diciendo, bueno, está hablando sobre la papa, sobre las cosas de la materia prima para ese platillo que va a hacer, y después viene a hablar de la olla, como que no hay coherencia hacia eso. ¿Cuál sería el conector lingüístico? Se podría conector lingüístico, podría ser. Y de este enunciado anterior, o es así, o a través de estos elementos es necesario pertinente la utilización de unas herramientas técnicas para la cocción de la materia prima. En ese sentido, se utilizaría la olla tipo que sabe cocinar, lo explicaría de una forma mejor y más técnica, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Hay un conector lingüístico que me une lo anterior con lo que sigue y empiezo. Entonces, seguimos en el ejemplo de la responsabilidad social empresarial. Está la conexión de la responsabilidad social empresarial, hace el conector lingüístico, y si es del sector, entonces empieza a hablar sobre lo macro. ¿Sí? Lo macro es la responsabilidad social empresarial, cómo se ha venido, por eso es una historia, cuando inició en Colombia. Recordemos que debe ser algo muy sucinto porque son 20 líneas y cada una de esas partes va con una citación de un autor, de una investigación a través de máximo 5 años, que es la ventana de observación. Empieza desde lo macro, da un contexto de la responsabilidad social empresarial, para qué es, qué sirve, qué puede ser, la importancia que puede tener, algo muy pequeño, para después llegar a ese sector micro. Ese sector micro puede ser el mismo sector, por ejemplo, de salud, la responsabilidad empresarial en el sector de salud en el área metropolitana de Bucaramanga. Fue macro a nivel de Colombia, se va hacia lo micro, ya la parte de la ciudad de Bucaramanga en el mismo sector, o si es la empresa igual, macro, y me voy hacia la empresa. Si es así una empresa específica, entonces empiezo a comentar sobre la empresa. Cómo es la empresa, cómo está constituida, qué actividades y funciones tiene, en fin, empiezo a enunciar el contenido de esa empresa o de ese sector para evidenciar una problemática que tiene referente al tema de responsabilidad social empresarial. Importante para todos, antes de empezar esto, cualquier tema que se piense desarrollar hay que estudiarlo, hay que leerlo para tener un conocimiento de qué es que se trata y poder abordar una descripción del problema más acorde a lo que se debe hacer. Entonces, parte teórica, conector lingüístico, empieza desde lo macro, sigue a lo micro, sea sector, empresa, y va enunciando la problemática. Para ahí llegar después al final y decir que dentro de ese tema de responsabilidad social es de suma importancia, porque a través de esa responsabilidad social se generarían elementos positivos para la compañía, ¿sí? Al final termina con una pregunta de investigación. La pregunta de investigación es la que ustedes van a resolver, lo que usted va a resolver en su proyecto de grado. Y la pregunta de investigación puede estar muy relacionada al título en el cual está escrito su proyecto de grado, en la modalidad que sea. Puede ser monografía, investigación, lo que ya sabemos. Entonces, hace un conector lingüístico. De lo anterior sobresale la siguiente pregunta de investigación. 2 puntos. Abren preguntas, ¿sí? ¿Qué importante es o cuál es la importancia de la responsabilidad social empresarial para el sector tal? ¿O cuál es la importancia de la responsabilidad social empresarial en la empresa tal? No sé qué más cosas. Y queda esa hipótesis que es la que se va a resolver y va a empezar dentro de ese desarrollo específico. 20 líneas es lo que este reglamento lo dice a través de este formato FD 124. No nos vamos a pasar, bueno, nos podemos pasar 25, exagerando 30, pero ya más, la descripción se vuelve más compleja, y ese complejo se va a desarrollar es en el otro formato cuando ya esté aprobado esa propuesta, que es el FDS 125. Ok, terminada la descripción del problema, sigue la justificación. Entonces, miremos el contexto nuevamente, lo señalamos. ¿Qué dice la justificación de la explicación que la misma institución nos da? Dice, la justificación es la argumentación de la problemática que se pretende resolver con criterios válidos, con propósitos de describir la conveniencia o necesidad, las implicaciones tecnológicas, económicas, sociales, ambientales. Aquí está hablando prácticamente de una responsabilidad social, igual hacia 20 líneas. Entonces, lo mismo, si es la justificación, ¿cómo voy a justificar que realmente me deben aprobar ese proyecto, que es pertinente hacer una investigación sobre la responsabilidad social empresarial, es pertinente hacer un análisis sobre la responsabilidad social empresarial? Entonces, empezamos de nuevo, quizás una redacción hablando sobre la responsabilidad social empresarial, nuevamente algún párrafo más pequeño, y empezamos nuevamente a describir
de forma diferenciada la problemática que se enunció en la descripción del problema. ¿Cuál problemática? Del sector del sector X de salud que habíamos dicho sobre la responsabilidad social empresarial, o de la empresa a base de la responsabilidad social empresarial. Damos el contexto, la problemática que tiene, explicamos qué es lo malo que tiene esa empresa, que no se sabe el comportamiento, en fin. Por eso la importancia de leer antes de hacer estas propuestas, para tener una visión más clara de qué es lo que el estudiante va a hacer de acuerdo al título del proyecto en la modalidad correspondiente que haya utilizado. Terminado ya esa problemática, que es sacar lo mismo que está en la descripción del problema, pero descrito de una forma diferenciada y quizás un poco más ampliada, entonces viene algo importantísimo, que es este punto. Dice, es importante argumentar que por las respuestas es relevante para las UTS. Entonces, si yo planteo una propuesta, ¿cierto? Y esa propuesta me lleva a justificar en la descripción del problema, lo traigo y digo, entonces, ¿por qué es pertinente hacer mi proyecto de responsabilidad social empresarial? Porque con este proyecto voy a hacer el análisis, puede ser de esa responsabilidad en las variables que tiene, variable social, variable económica y variable ambiental. ¿Cómo están funcionando las tres variables de esa compañía en esa responsabilidad social? Por eso es pertinente hacer este proyecto, para tener un análisis, o para hacer una propuesta de mejora, o para identificar lo bueno y lo malo de la responsabilidad social en ese sector, en la ciudad, en la empresa, en la MIPYME, en fin. Y fuera de eso, decimos que es de importancia para las unidades tecnológicas de Santander, porque con ella está relacionada hacia una línea de investigación del grupo de investigación GITSE. Entonces se busca la línea más competente que tiene. ¿Dónde consiguen la línea de investigación? En la página web de la institución. En el link de investigaciones abren y encuentran todos los grupos de investigación. Van a encontrar investigación grupo GITSE y están las líneas de investigación. En este caso sería competitividad y clima de negocios, si estamos hablando de la responsabilidad social empresarial. Y ahí terminaría lo que es ya la parte de la justificación. Entonces vamos dentro de ese formato: descripción del problema, justificación, ¿sí? Y ahora, después de esto, empezamos al objetivo general. Todo este contenido que está acá se debe eliminar. Todo este contenido que está acá se debe eliminar. Primero lo colocamos en color para que lo podamos identificar. Entonces, tenemos acá el objetivo general. Todo objetivo general tiene unos lineamientos que nos van a llevar a completarlo adecuadamente. Es decir, debe tener un qué, un cómo y un para qué. Un qué, un cómo y un para qué. Entonces, el objetivo específico general, me aborda todo el componente del título específico, ¿sí? Si en la parte decíamos análisis de la responsabilidad social empresarial para la empresa tal o para el sector tal, aquí empezamos con un verbo infinitivo: analizar la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Estamos el que sería analizar la responsabilidad social empresarial para la empresa tal, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de unas técnicas administrativas, o por medio de una investigación mixta o una investigación descriptiva, que va a permitir que evidenciar cómo es el comportamiento de la responsabilidad social empresarial en el sector, en el área de la empresa, en fin. Tenemos el qué, tenemos el cómo y el para qué. ¿Qué, cómo y para qué? Entonces, identificamos ya el objetivo general basado en ese título, y después sacamos, y esto recuerden que eso lo vamos a eliminar. Algo importante antes de salirnos del contexto, debemos tener en cuenta la taxonomía de Bloom. En la taxonomía de Bloom podemos encontrar una diferenciación que es importante dentro del esquema principal. La taxonomía de Bloom nos va a ayudar a identificar la posición de importancia de los diferentes verbos que podemos utilizar en los objetivos, tanto general como específico. Es decir, cómo los identificamos y cómo los llevamos hacia un punto. Es de más importante el análisis, es más importante formular, es más importante el de aprender, en fin. ¿Cuál de esa escala es el que yo considero de mayor importancia? ¿Qué es mi proyecto? Mi proyecto es de investigación, mi proyecto es monografía. ¿Cuál es la modalidad? Y por lo tanto yo miro cuál es el verbo que me indica una mayor importancia para utilizarlo dentro del objetivo general, igual dentro del objetivo específico. Entonces la invitación es: entren a este link,
www.edudeca, ahí está la dirección completa para que lo puedan identificar y aprender un poco más sobre la taxonomía del mundo. Teniendo ya el objetivo general, recordemos, entonces, todo esto se borraría en la plantilla, es una información. Aquí, ¿qué se escribiría? Objetivo general, se empieza a escribir el objetivo general, se formuló el objetivo general, listo. Vamos a los objetivos específicos. Igual vamos a darle el color para que se pueda identificar más fácilmente, ¿sí? Los objetivos específicos. ¿Qué nos dice esta plantilla del FDS 124? La estructura de los objetivos específicos es la misma del objetivo general, es decir, un qué, un cómo y un para qué, tal cual. ¿Qué es la diferenciación que vamos a tener? Que los objetivos específicos deben tener un orden de importancia y que van unidos al cumplimiento y el desarrollo del objetivo general. Es exactamente lo mismo. Si tenemos sobre un análisis de la responsabilidad social empresarial, pero ya conocemos que la responsabilidad social maneja tres variables, que es la variable ambiental, o mejor, social por orden específico, la responsabilidad social, económica y ambiental. Serían las tres variables que se van a desarrollar en esos objetivos. Entonces, hay que saberlas escribir con un verbo en infinitivo, ¿sí? Que el verbo da de importancia, análisis de la empresa, sobre la variable X, sobre las tres variables, hasta llegar a 3 o 4 objetivos específicos. ¿Quién define la cantidad de los objetivos específicos? Pues el director. En el caso mío son solamente, manejo 3, máximo 4 objetivos específicos que se da en el desarrollo de la dirección de la formulación de esta plantilla de FD 124. Entonces tienes la misma fundamentación. En esta dirección que voy a copiarles aquí, ¿sí? En esta dirección van a encontrar unos videos que se han creado específicamente sobre la utilización de los objetivos, ¿sí? De cómo hacerlo y cómo formularlos. Aquí se especifica más a profundidad. Ese es el canal donde van a encontrar estos videos y lo pueden identificar de mayor forma, ¿sí? Ok, seguimos dentro de los pasos que tiene para la formulación del FDS 124. Hablamos del estado del arte, ¿sí? El estado del arte tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que para todos los proyectos no es pertinente, solamente para algunos, y vamos a descubrir para cuáles son pertinentes. Dice, el estado del arte presenta el primer y más importante insumo para el comienzo del proceso investigativo. Permite determinar cómo se ha sido tratado el tema, el estado de avance de su conocimiento y cuáles son las tendencias que están. Entonces, esto es lo más importante dentro de un punto, pero ¿a dónde aplica? Aplica, el estado del arte aplica las modalidades de investigación y desarrollo tecnológico, es decir, investigación y desarrollo tecnológico son las dos únicas modalidades que el estudiante debe incluir el estado del arte. Para las demás modalidades no implica un estado del arte. Entonces lo vemos, por ejemplo, una monografía, ¿no? Se dice que un estado del arte es una monografía completa y por lo tanto no es pertinente el desarrollo de eso. Entonces, miramos, vamos a suponer que el estado del arte es pertinente porque es investigación o desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué es el estado del arte? Son las diferentes investigaciones que se han hecho sobre un tema específico. Vamos a pensar sobre la responsabilidad social empresarial. Entonces, como es la responsabilidad social empresarial, buscamos autores actualizados 5 años, ¿no? Del 2016 hasta el 2020, que me hablen sobre la responsabilidad social empresarial en un tema. Ojalá pueda ser en el mismo enfoque, en el mismo sector, en la misma empresa no, porque entonces si es en la misma empresa, quiere decir que su proyecto ya fue realizado. Y eso nos va a dar un insumo diferente de cuántos proyectos de investigación se ha hecho referente a ese tema específico de la responsabilidad social, que es el ejemplo que se está tomando. Entonces debemos estar muy cautos, buscar, investigar, leer, y vamos escribiendo y hacemos el estado del arte a través de una redacción técnica que se conoce para dar indicaciones. Entonces, el proyecto tal o la investigación, la responsabilidad social en Colombia. Vamos a suponer, autor García 2020, la citación en norma APA, y empezamos a redactar con sus palabras qué es lo que el autor hizo, cuál fue el análisis.
El proyecto lo bajan, el artículo lo bajan, el libro lo descargan de la página, lo tienen guardado y empiezan a leer a partes, quizás con el resumen o con la introducción, pueden tener una visión general de lo que es ese proyecto y lo explican, lo escriben, lo documentan de una forma técnica. Para el autor García 2020, la responsabilidad social en Colombia ha sido positiva, negativa, por esto, es lo que ese proyecto dice. Un proyecto, otro proyecto, 3, 4, 5, mínimo unos 12 proyectos para dar un aire que esa responsabilidad social empresarial no es un tema nuevo que ya se ha hecho a nivel nacional, mundial. Situación que podría pasar, puede pasar, que el estudiante diga, profesor, ya busqué por todas las páginas web del mundo, en todos los idiomas existentes en el mundo, fui a las bibliotecas de todas partes y ese tema nunca se ha hecho. Fantástico. ¿Qué quiere decir? Que es la primera vez en el mundo que ese proyecto, ese título se va a realizar. Casi nunca se da, pero bueno, puede haber el caso dependiendo del tema que se dé. Entonces, para que tengamos en cuenta, si el estudiante está en alguna de estas modalidades diferentes de investigación y desarrollo tecnológico, entonces en este ítem simple va a escribir esta expresión porque no tiene que hacerlo. ¿Sí? No aplica. No aplica. No va a quitar el ítem. Los ítems no se quitan porque están estipulados a través de la norma y la política de calidad de la institución. Entonces, simplemente estado del arte y no aplica. Y si aplica, ya sabe todo el desarrollo que tiene que hacer para lograr ese objetivo. Seguimos. Siguen los fundamentos teóricos. El fundamento de la teoría. Fundamento de la teoría. ¿A qué va ese fundamento teórico? Lo colocamos en negrito. ¿Sí? El mismo nombre lo dice, fundamento teórico va teoría, la teoría de que hace correspondiente o referente al tema o al título principal de la investigación. En este caso, es el fundamento teórico de la responsabilidad social empresarial, que es el tema que tenemos de ejemplo, ¿sí? Que es el tema que tenemos de ejemplo. Esos fundamentos teóricos, o estos fundamentos teóricos, se describen muy suaves, 5 líneas, con su autor o su citación en normas APA actualizado. ¿Por qué? Porque en el siguiente desarrollo de su proyecto de grado, cuando la propuesta ha sido aprobada, donde empieza a desarrollar todo lo que propuso en este formato FDS 124, en el siguiente, que es su tesis ya final o su informe final, en un ítem que se llama referencias teóricas, entonces en estas referencias bibliográficas aparece el marco teórico. Es decir, aquí se le llama en la propuesta FDS 124 fundamento teórico y en el FDS 125 aparece como el marco teórico. Es estos mismos temas que ustedes van a colocar acá, pero en el FDS 125 lo deben ampliar con más autores, más desarrollo. Entonces, podemos tener esta forma y les indico acá cómo puede quedar este esquema del... caramba, esperen, pasa acá. Volvemos hacia el punto inicial. Entonces, puede ser de esta forma. ¿Cómo se puede desarrollar? Cada director tiene su esquema y es válido. Yo lo manejo de esta forma. Colocamos un título, ¿sí? Acá hay un título de planeación estratégica, vamos a cambiarlo. Entonces, como son 5 fundamentos teóricos, entonces diría fundamento teórico 1, el nombre de ese título, en este caso vamos a pensar la conceptualización de la responsabilidad social empresarial. ¿En dónde? Vamos a suponer, bueno, aquí la conceptualización. ¿Qué hace el estudiante? Busca de qué se trata, qué es una responsabilidad social, empieza el desarrollo, lo hace, lo desarrolla, lo escribe de una forma técnica con sus palabras, ¿sí? Una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, y al final pues hace la citación en norma APA, ¿cierto? Hace la citación en norma APA. Y quedaría ya estipulado el primer fundamento teórico. Igual el segundo, punto final, siguiente, fundamento teórico 2. ¿Qué va a hablar de la responsabilidad social? ¿Cuáles son las variables de la responsabilidad social empresarial? Investiga, ¿cierto? En esos buscadores científicos, los que dijimos anteriormente, Dialnet, el Cielo o Google Académico, que es el más básico, y va a encontrar información de autores, lee, explica, como ya tiene un título, variables de la responsabilidad social empresarial, empieza a escribir y redactar según los autores o el autor que consiguió.
unas 5 líneas, y así sucesivamente hasta terminar todos los 5 fundamentos teóricos. No lo deben olvidar que esos 5 fundamentos teóricos son los mismos fundamentos teóricos, pero que en el FD 125 se llama es marco teórico, donde allá se debe ampliar a mayor espacio. Aquí el reglamento lo dice y la misma plantilla lo dice muy bajito, dice solo mencionarlos. Le damos unas líneas para que quede un poco mejor organizado esa propuesta dentro de ese ítem. Fundamento teórico, la teoría del tema específico que yo voy a tratar en mi proyecto de grado. En otras palabras, el título. En este caso, pues tengo que buscar fundamentos teóricos sobre la responsabilidad social y empresarial, de acuerdo al tema en que esté estipulado. Ok, resultados esperados. Llegamos ya casi a la parte final de esta plantilla. Miramos los resultados esperados. ¿Qué es lo que se espera con el proyecto de investigación, de monografía, proyecto tecnológico, en fin, de emprendimiento? ¿Qué es lo que se espera? Leamos textualmente cómo el formato nos induce a qué es lo que se debe tener en los resultados esperados. Corresponden a los entregables que se esperan obtener en el desarrollo del trabajo de grado, de acuerdo con lo definido institucionalmente respecto a los productos según la modalidad de trabajo de grado del nivel de formación. Entonces, por ejemplo, si esto fuera la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías y el estudiante está haciendo un software para la empresa, software para el negocio, software para tal, pues se entiende que el resultado esperado es el software funcionando y activo. Es que el estudiante de electrónica va a ser el robot que mueve, que se hace, que aplaude, debe entregar el robot. En el caso de nuestra ciencia, que es una ciencia social, que es la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales, los resultados se van hacia el desarrollo de esos objetivos. Tengo que hacer un análisis de la responsabilidad social. ¿Para qué me sirve esa responsabilidad social? ¿Qué es la evidencia que llevo? ¿Qué es lo que voy a entregar en sí en físico? Bueno, ahorita no es en físico. ¿Qué es lo que voy a entregar en sí de mi proyecto? Pues todo el documento que va a estar subido en un repositorio institucional, porque ahora todo es digitalizado, y va a estar en esa página web institucional del repositorio para toda la comunidad académica. Debo expresar primero por cada objetivo, desarrollo, tal. ¿Qué es lo que yo espero? Un análisis de la responsabilidad social. ¿Qué es lo que yo espero? Interpretar lo bueno y lo malo de la responsabilidad social empresarial en el sector o en la empresa. Y así sucesivamente para el final decir que toda esa información está recopilada en el documento final de su proyecto de grado, que es visible a través del repositorio institucional de nuestra institución. Resultados esperados. Por último llegamos, o casi último, llegamos al plan de actividades. Plan de actividades igual gráfico de Gantt. ¿Sí? Es el mismo gráfico de Gantt que ustedes vieron en planeación. En planeación, creo que se escribe así, si no estoy mal. Gráfico de Gantt. Ok, muy bien. Importante tener en cuenta esto, por favor. Aquí habla de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Algunos estudiantes cometen el error de modificarlo y lo coloca en lugar de fase el nombre del mes. Entonces, por ejemplo, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Resulta que estamos ya en septiembre, pero el estudiante empezó a trabajarlo a finales de agosto y colocó que agosto. ¿Qué me quiere decir? El proyecto no se ha empezado a ejecutar todavía. Si se empezara a ejecutar todavía, debe decir que ya se empezó a ejecutar en agosto, pero la propuesta no se ha pasado todavía al comité. Y como no se ha pasado al comité, pues no puede ser agosto. Entonces, muy sabiamente, el formulario FD 124 no coloca meses, se deja tal cual fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, que corresponde, identifica a los meses. 4 columnas, 4 semanas por cada columna, con colores que indican el cumplimiento de cada una de las fases. ¿Qué actividades corresponden a esas fases? Es la identificación de los objetivos. En algún momento se podría colocar como primero que reunión con su director de proyecto. ¿Cuánto se va a reunir? En la fase 1, en la fase 2, en la fase 3, 2 o 3 reuniones durante las actividades. Si el proyecto tiene trabajo de campo, entonces primero desarrollo del instrumento que voy a aplicar, la encuesta, la entrevista, la observación, en fin, qué es lo que voy a hacer, tantos días, cuántas semanas. Tengo que empezar a tabular ese resultado, tengo que hacer tal cosa. Identifica cada una de las actividades que realiza por cada objetivo que está planteado en la parte anterior que ya lo desarrollamos.
y empieza a armar esas actividades para el cumplimiento en el tiempo de los 5 meses, ¿cierto? De los 5 meses para el desarrollo y cumplimiento de su proyecto de grado. ¿Qué pasa, profesor? Es que yo me pienso durar porque soy muy piloso, soy muy pilosa. Yo en 3 meses ya termino mi proyecto de grado. Listo. Si termina en 3 meses, lo va a colocar sobre 5. ¿Por qué? Porque puede ser que no cumple dentro de lo planeado, haya algún inconveniente y no duró los 3 meses. Ya, pero usted dijo que terminaba en 3 meses, en octubre, y estamos en septiembre y ni siquiera ha empezado, no vas a terminar en octubre. Pero acá dijo que terminaba en octubre. Entonces se deja mejor el tiempo estimado. Si termina antes, no hay problema. ¿Sí? Hubo un avance de esa planeación, pero que se deja indicado hacia el proceso. Eso es lo general de este formato FDC 124. Después ya viene lo que es las referencias bibliográficas. Entonces, norma APA. La norma APA es solamente para las referencias bibliográficas y citación. Debemos tener una diferenciación. Citación es en el documento, ¿sí? Según García, estoy acá escribiendo la justificación, entonces según García del año nuevamente, 2020, dijo algo específico. Listo, muy bien. Esa es la citación. Ahora, la referencia bibliográfica es diferente y tenemos que buscar toda esa información de un documento válido de las normas APA. Entonces, tenemos que citar al investigador García. Entonces, se hace la citación completa. ¿Sí? García, 2020, y vamos a suponer que el título, la responsabilidad social, decimos, en Colombia. ¿Sí? ¿De dónde salió eso? La responsabilidad social en Colombia. La responsabilidad social en Colombia salió de un artículo, de una revista, de un libro, en fin, esquemas diferenciados que se tienen que desarrollar adecuadamente. ¿Sí? Entonces termina toda la información, se es una página web de acuerdo a la normatividad de las normas APA y así. ¿Qué es lo conveniente y pertinente? Si en el documento coloqué 15 autores, esos 15 autores deben estar aquí. ¿Sí? Si en el documento coloqué 5 autores y puedo complementar más. Pero es que algunos hacen lo contrario. En el documento coloqué 3 autores, no me salieron más, ¿cierto? Y aquí colocan 50 autores. Debe ser coherente y peor aún, los autores mencionados en el documento no aparecen en las referencias bibliográficas. Entonces hay una mala información. Esa bajo la dirección de su director que debe complementar todo ese ejercicio dentro de este trabajo. Aquí viene de una vez dentro del formato de FD 124 la rejilla de evaluación. Esa rejilla de evaluación, ¿para qué es? Es la rejilla que el evaluador, que el comité en el momento de inscripción asignó. Él asignó 2 profesores, uno director y otro evaluador. Cuando el documento esté 100% terminado, el director se lo envía al evaluador para que él lo revise. El evaluador lo revisa, tiene su tiempo de revisión y si hay alguna observación, el evaluador dirá, el objetivo no está bien desarrollado, complemente más la descripción del problema, la justificación, sí, bueno, en fin, hasta que ese evaluador diga el documento de la propuesta de grado en el formato FDC 124 está perfecto, entonces se llena esta rejilla que es la evaluación. Día, mes, año, código, la propuesta, qué tipo de modalidad es, ¿sí? Si hay una descripción específica, si es monografía, de análisis, el título del proyecto, que es el que está inicial, los estudiantes o el estudiante, la facultad, el programa, el nombre del evaluador, no el nombre del director, el nombre del evaluador. Nombre evaluador, fulanito, fulanita, que pertenece, y todas estas casillas se van a llenar porque pues, si realmente cumplió la propuesta, por eso el evaluador dice, listo, está perfecta. Se llena, se coloca la X, se coloca el concepto de aprobado y empieza la firma de los dos, firma del director, firma del evaluador. Y al final, el estudiante o los estudiantes firman. Simplemente llenan esto, firman acá, acta no le colocan porque no se sabe cuál es el acta y lo demás está para los otros procesos. Entonces, en ese momento es cuando este estudiante, bajo la dirección de su director, el director le dice, puede pagar los derechos pecuniarios. Entonces el estudiante va y paga, le entrega el recibo a ese director y el director envía
este formato, ¿sí? En PDF con la consignación y más el otro formato que, bueno, algunos dividen la rejilla, la sacan aparte y salen a veces cuatro documentos. El EPD 124 sin la rejilla de evaluación con las firmas pertinentes que están, el otro, el escáner del pago pertinente para cada uno de los estudiantes, y se olvidaba algo de decirle que el documento se debe pasar por el software de similitudes, que es Turnitin, donde se evidencia que tanta similitud hay con los autores que utilizó, con el documento que tiene, por si aparece en otra evidencia y se debe corregir. Eso se enviaría ahí. En ese momento entra el comité le da la aprobación y dice proyecto aprobado, porque ya va por la rejilla de evaluación de aquel evaluador, aunque el comité tiene la potestad de decir, no, esa propuesta no se avala. Pero está aprobada por el evaluador, pero el comité dice, no, si hay un inconveniente, algo que haya pasado de gran peso, el comité tendrá la potestad. Pero si no, si ya viene con la rejilla de evaluación, automáticamente entra un acta, cuando salga el acta está listo. En ese momento, el estudiante sigue con su director hasta terminar ya llenar el otro formato, que es el FDC 125 bajo la dirección, es decir, hacer la propuesta, trabajo de campo y todo lo demás, y todo ese mismo formato lo van a conseguir en esta dirección que se dejé, que es el canal de YouTube, donde consiguen esa información pertinente para ese proceso. Al final de la plantilla, ya al final, después de la rejilla, hay una información interesante para todos los estudiantes. Dice informe de similitud, bueno, y explica lo de Turnitin, pero más que eso, que también es importante, hay anexos si quieren colocar anexos, pero viene la forma de cómo está la plantilla. Esto ya es institucional, no le van a cambiar márgenes, ni tipo de letra, ni tamaño de letra, ni color, ni le cambian absolutamente nada. Y acá indica que nos sirve para el FDC 125 de cómo colocar una tabla, cómo se debe colocar, cursiva, hacia la parte de la fuente, o si de pronto en la propuesta hay tablas, hay gráficas, hay imágenes, entonces ahí nos indicaría cómo está. Toda esta información, ya finalizando, se elimina, porque esa información queda después de la rejilla, se quita toda esa información para que quede limpio el formato y se pueda entregar rápidamente. Esa es la explicación pertinente ya de lo que es el nuevo reglamento de grado a través del EPD 124, y que lo pueden utilizar y lo pueden mirar para eso. Entonces, queda ya el video listo para que lo puedan revisar y lo puedan plantear cuando ustedes lo quieran utilizar en el momento que lo deseen. ¿Ok?